7 de la noche en Colombia, hora de dar inicio a nuestra cita de todos los miércoles, nuestro Ministerio Virtual de Profesionales y Empresarios Comprometidos PEC. Bienvenidos, hoy llegamos al final de nuestro ciclo, cómo alcanzar la estabilidad en una época tan inestable, y como siempre les digo, esta información es útil para todos, así que de una vez, ya que acabamos de empezar, envíen este link a familiares, amigos, vecinos, que sepan que les puede ser útil esta información, que yo creo que es a todos. Llegamos al final de este ciclo y hoy hablaremos de la familia. Por eso en nuestras redes sociales, en Facebook Mundo PEC y en Instagram Mundo_Piso PEC, les hemos estado contando qué es importante para nuestras familias y les hemos invitado para que ustedes participen contándonos qué es importante para su familia, qué les gusta a su familia. Y hoy pues yo quiero participar diciendo que para mí el héroe de la familia es definitivamente la comunicación. Es vital y fundamental. Y hasta ahora saludo a mi compañero de fórmula, Felipe Cerquera. Felipe, cuéntame, para ti, ¿qué o quién es el héroe de la familia? Muy buenas noches, Laurita, y muy buenas noches para todas las personas que se están conectando con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Soy ICT. ¿Cuál es el héroe de la familia? En mi caso yo podría decir que el héroe de mi familia es el buen sentido del humor. Muchas veces en familia tenemos momentos tensionantes, momentos difíciles, pero que justamente el humor ha sido un excelente catalizador de esas situaciones. El humor es una habilidad que aprendemos y puede ser muy útil al interior del hogar para justamente generar mejores espacios para conversar, espacios para confiar tal vez el uno en el otro. Entonces, Laurita, en mi caso, el humor. Hoy tenemos un programa excelente, como decía ahora Laurita, vamos a finalizar nuestro ciclo temático del mes de febrero. Iniciamos uno nuevo, al final en cartelera les contaremos de qué se trata. Entonces, papel y lápiz para todo lo que vamos a ver hoy en nuestro programa virtual. Bienvenidos. Y para que nada nos distraiga y que podamos poner toda nuestra atención, ¿qué tal si nos preparamos de la mejor manera? En oración. Orar es hablar con Dios, así que les invito que ahí donde están, cierren los ojos y nos acerquemos a nuestro buen Dios. Amado Dios, infinitas gracias por nuevamente citarnos en esta noche, en esta reunión. Gracias porque a pesar de nuestras ocupaciones y de todos los quehaceres, pues hacemos este alto necesario para nuestras vidas. Hoy, precisamente en el final de este ciclo temático, cómo alcanzar la estabilidad en una época tan inestable, entendemos, Dios, que tú eres nuestra seguridad, que tú eres nuestra base, que tú eres nuestra roca, que tú eres nuestro fundamento, y sobre ti, Dios, hoy queremos pararnos, hoy queremos, Dios, poner nuestra seguridad y nuestra confianza. También poniendo delante de ti nuestra familia, rogándote que vengas en esta noche a nuestro corazón y, por supuesto, a nuestra familia. Por cada pasillo, por cada rincón, tu presencia déjanos sentir. Del amanecer hasta el anochecer, tu presencia déjanos vivir. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven
y edifica en nuestra casa, mi Señor. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. No daremos pasos sin tu dirección, guardaremos nuestro corazón. Y hoy, desde mi hogar, haré un altar para adorar tu majestad. Hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Y edifica nuestra casa, mi Señor. Por eso ven a mi casa, ven y vive entre nosotros, buen pastor. Déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor. Edifica nuestra casa, mi Señor. Gracias Dios, porque si algo hoy entendemos es que tú eres el autor de la familia. Tú eres el único que puede proporcionarnos paz y aún el cumplir cada rol, el rol que nos corresponde para que podamos vivir ese propósito por el cual también tú nos has unido, y es vivir en paz siendo ejemplo para muchos. Nos quedamos contigo en Cristo Jesús. Amén. Les recuerdo que también se pueden suscribir a nuestro canal para que disfruten de todos los programas que tenemos en nuestra parrilla de programación de nuestro canal Soy ICT, nuestro gran distrito virtual en casa con Dios. Pues bien, hemos llegado a nuestra sección Cuéntanos qué está pasando, y hoy Felipe nos tiene un ejemplo de familia. Cuéntanos, Felipe, ¿de quién se trata? Laurita, hoy tenemos un testimonio muy bonito de una familia que se encuentra ubicada actualmente en la costa atlántica de Colombia. Ellos son Carlos Arbey y Luz Estela. Ellos nos van a contar, de hecho, su hogar, cómo lo han construido, cómo han salido adelante en determinadas situaciones y qué cosas han cultivado como familia. Escuchemos a Carlos Arbey y a Luz Estela. Mi nombre es Carlos Arbey López. Y comienzo por decirles que el héroe de mi familia es mi familia, por lo que somos juntos.
Llevo casado con Luz Estela 36 años. Tenemos 3 hijos, tenemos un nieto ya. Soy el mayor de 4 hermanos. Fui criado por mi padrastro y conocí a mi padre biológico a la edad de los 12 años. Esto me llevó a crecer como una persona retraída, aislada, con una manera de pensar en la que pues, no concebía desde ningún punto de vista la idea de formar un hogar. A los 16 años conocí del Señor y asistí a una de las sedes de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia en Palmira, Valle del Cauca. Cuando conocí algunas familias cristianas y vi el amor, la unidad y la manera como se perdonaban y podían convivir, pues comencé a concebir la posibilidad de formar mi propio hogar. A los 22 años conocí a la que es mi esposa hoy y arrancamos en esta maravillosa aventura. Mi nombre es Luz Estela. Aunque crecí en un hogar con mis padres, en mi niñez, no recibí el amor y el reconocimiento suficiente para crecer como una persona feliz y segura. A la edad de 16 años conocí del Señor y poco a poco fue llenando esos vacíos. Me casé y Dios me dio el privilegio de tener 3 hijos, Freddy David, José Arbey y Luz Karen Valentina. Y hoy puedo decir que el héroe de mi familia es mi familia por lo que somos juntos. Somos una familia corriente con sus altos y bajos, pero gracias a tener a Cristo en el centro, aprendimos a perdonar, a ser amables, a compartir experiencias, a reflexionar, sin olvidar el sentido del humor. Como familia, hemos vivido las etapas de crecimiento de nuestros hijos, en las cuales cometimos errores y tuvimos que experimentar dolor y frustración. Pero gracias al Señor, cada día vamos saliendo de esas situaciones, sabiendo que un entendimiento empático nos permitirá día a día mejorar nuestra comunicación y solucionar malos entendidos. Hola, mi nombre es José y creo que lo que somos juntos es importante porque ahí tenemos la oportunidad de expresarnos y conocernos y de darnos comprensión y apoyo en nuestras debilidades, en nuestros propósitos y desafíos personales y en nuestras diferencias, en nuestras maneras de ser y de pensar. Hola, soy Luz Karen y siento que en familia hacemos nuestras cargas más ligeras al divertirnos juntos y afrontar la vida con buen humor. Para terminar, quiero decirles que no interesa cuál sea la condición en la que usted se encuentre. Si hoy usted toma la decisión de colocar a Cristo en el centro de su familia, el héroe de su familia también puede ser ella, estando juntos. Dios les bendiga. Y a propósito del tema de la estabilidad familiar y los roles y la comunicación tan importante para dicha estabilidad, pues amor, mira, tengo una serie de papeles aquí que valen la pena ilustrar a manera de representación de distintos roles que se cumplen en la familia. Pues por ejemplo yo, Andrés, tengo un cartón, este es un cartón paja, y para mí esto representas tú, porque ¿Por qué? es firme, porque representa el líder de nuestro hogar, el que siempre nos genera estabilidad, confianza y al que siempre recurrimos cuando estamos un poquito inseguros. Bueno, muy bien. En cambio yo tengo acá este papel FOMI y este FOMI me representa a ti. Porque este FOMI es suave y tú eres una persona suave, tú eres la persona en la casa que se encarga de dar ternura, de dar paz, de conciliar esos momentos de pronto álgidos y tensos que podemos tener como hogar, como núcleo familiar. Por eso creo que esto te representa muy bien a ti. Eres sin duda alguna el complemento y la ayuda idónea al interior de nuestra casa. Y bueno, aquí tengo otro. Ya iba a decir que ese, sí, yo también era Sí. una hoja. Aquí tengo otro, esta es una hoja en blanco, ¿sí? Y esta hoja en blanco para mí representa nuestro hijo, Mauricio. Porque sin duda alguna es aquel en donde apenas estamos escribiendo la historia, ¿sí? Apenas estamos formándolo y en ese proceso pues hay muchas cosas que
nosotros estamos aprendiendo con Él, pero Él también está aprendiendo de nosotros, de manera que esta es toda una historia por escribir, como un lienzo en blanco en el cual apenas está plasmando todo lo que va a ser su historia y su proyección de vida. Por eso considero que este representa a Mauricio. Como ven, cada uno representa un rol, representado justamente en estos papeles que acabamos de colocar. Quiero invitarlos a que en el chat en vivo, en este momento, ustedes nos coloquen con cuál papel se sienten representados, por supuesto de manera simbólica, y cuál es el rol, a la luz de ese papel con el que se sienten representados, que cada uno cumple al interior de su familia. Y en directo al corazón, bueno, ustedes acabaron de presenciar este ejercicio con los papeles que efectivamente nos permite comprender un poco mejor la importancia de los roles al interior de la familia para buscar de ella su estabilidad. Y es que al interior de una familia, como sucede en un equipo, todos somos diferentes, pero cada uno, a pesar de la diversidad que existe, nos complementamos. En eso consiste el éxito justamente de la vida familiar. No importa cuán diferentes seamos, no importa qué tipo de papel seamos, como lo veíamos en la ilustración que tratamos de recrear. Lo importante es que independientemente de nuestras diferencias, que independientemente de tener una percepción a veces distinta de la vida, todos nos podamos complementar en aras de cumplir un fin común. De eso se trata, el éxito de la vida familiar en pro de lograr justamente su estabilidad. Y es que el apóstol Pablo, por ejemplo, nos menciona en la carta a los Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 41, lo siguiente: el sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra, y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras para la gloria de cada una. Es que en lo creado por Dios, como por ejemplo lo es el universo, encontramos que Dios creó a cada uno de sus elementos, a cada uno de sus miembros, por supuesto con características diferentes, como bien lo resalta aquí el apóstol Pablo, pero todos por supuesto dentro de un mismo conjunto, apuntándole a un fin común. En eso consiste el éxito de un equipo. Por eso la importancia de identificar al interior de un equipo llamado familia, cuál es el rol que cada uno de ellos está llamado a cumplir, en aras de poder apuntarle al cumplimiento de un mismo objetivo, de una misma meta trazada, y de esa manera entonces que todos avancemos. Aquí de nada sirve que unos sí lleguen y otros no, siendo todos de un mismo equipo. Aquí necesariamente todos tenemos que llegar. Y por eso la importancia, repito, de poder identificar el rol que cada uno cumple al interior de este equipo llamado familia. Son muchas las diferencias que tenemos entre nosotros los seres humanos. Por colocar uno de tantos ejemplos, podríamos hablar de las diferencias existentes entre hombres y mujeres. Es que somos muy distintos. ¿Cuánto más existen diferencias al interior de cada uno de los miembros de una familia? Entre hombres y mujeres, por ejemplo, dicen los expertos, o han concluido los expertos, que las mujeres tienen la capacidad de pensar en varias cosas a la vez, de hecho de hacer varias cosas a la vez. Nosotros los hombres podríamos decir que tenemos una organización compartimentada, necesitamos que nos lleven por puntos, en otras palabras, ir haciendo una cosa a la vez. Mientras las mujeres pueden hablar, por ejemplo, de varios temas sin ningún problema, con varias personas de manera simultánea, nosotros necesitamos ir poco a poco, uno por uno. Entonces, a manera de ilustración, dicen los expertos que mientras los hombres somos en nuestra manera de ser o en nuestra manera de ver la vida como aquellos bolsillos que tenemos en la billetera, o perdón, aquellos bolsillos que tenemos en nuestra vestimenta, cada uno para un elemento diferente. En un bolsillo guardamos la billetera, en otro bolsillo guardamos el celular, en otro bolsillo guardamos las llaves. Lo cierto es que las mujeres todo lo guardan en un mismo bolso. Y allí guardan llaves, celular, billetera, en fin, su maquillaje, todos los elementos importantes que requieren para poder cumplir con las diferentes necesidades que tienen. Pero lo que trato de ilustrarles con esto es que así somos de distintos. Mientras los hombres necesitamos ser compartimentados una cosa a la vez, las mujeres tienen esa capacidad o esa facultad de poder pensar en varias cosas de manera simultánea, al mismo tiempo.
No es que unos sean mejores que otros, es que así fuimos creados, de manera diferente, pero para complementarnos. ¿Cuánto más en un equipo llamado familia? Somos diferentes. Los padres, seguramente en muchos casos, inclusive porque venimos de generaciones distintas, son diferentes a sus hijos. A la manera, por ejemplo, en cómo los hijos ven la vida. Pero no cabe duda que estamos allí, a pesar de nuestra diversidad, a pesar de nuestra diferencia, para complementarnos y juntos proyectarnos, apuntarle a un fin común, a un objetivo común. En eso consiste la estabilidad familiar. Por eso, cuán necesario es cumplir a cabalidad el rol que al interior de la familia de la cual soy miembro, pues efectivamente estoy llamado a ejecutar. Cuán necesario es que yo identifique y cumpla ese rol que estoy llamado justamente a ejecutar, a cumplir, a aplicar en la familia de la cual hago parte. Independientemente de nuestras diferencias, estamos llamados a complementarnos. En un equipo donde son todos uniformes, que a veces se puede creer que es lo que un equipo requiere para ser exitoso, son uniformes muchas veces es porque solo uno piensa. Ese que piensa desafortunadamente ya anuló al resto y entonces todos se sujetaron a la manera de pensar de uno solo. Pero qué extraordinario y qué enriquecedor es cuando todos son parte de un mismo equipo, seguramente con distintas formas de ser, con distintas formas de pensar, pero todos en unidad se proyectan a cumplir un fin común. Por eso hoy quisiera que a la luz del Manual de la Vida tuviéramos en cuenta 3 recomendaciones prácticas necesarias para que en este equipo llamado familia los roles se puedan cumplir a cabalidad y de ninguna manera termine siendo estropeada aquella estabilidad que todos necesitamos en aquello que llamamos hogar, en aquello que llamamos familia. Por eso quisiera invitarlos allí en el Manual de la Vida a que me acompañaran precisamente a Proverbios capítulo 5. Allí en Proverbios capítulo 5, el sabio Salomón nos cuenta, dentro de muchas, 3 características o 3 consejos prácticos necesarios para que no se vea estropeada la estabilidad que mi familia requiere, para que no se vea estropeado, obstaculizado los diferentes roles que al interior de la familia estamos llamados a cumplir. Y el primero de estos consejos, o la primera de estas características, la encontramos allí en Proverbios capítulo 5, a partir del versículo 15, cuando me dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y aquí Salomón hace una analogía de lo que es la vida no solamente matrimonial, yo me atrevería a abrir el compás a la vida familiar, y hace una analogía justamente con un pozo de agua, dándonos un primer consejo práctico, hablándonos por supuesto de la familia, en el entendido de que la familia es como ese pozo de agua. Y el primer consejo práctico que nos da Salomón, repito, para garantizar la estabilidad que mi familia necesite, para garantizar que a pesar de ser diferentes, podamos ser complementarios en cada uno de los roles que cumplimos. Y lo primero que me dice allí en el versículo 15 es que debo beber el agua de mi propia cisterna o de mi misma cisterna. Qué enfático es en este versículo Salomón. Bastaba con decir, bebe el agua de tu cisterna, pero él, para ser un poco más enfático en el mensaje que quiere darnos, dice, de tu misma cisterna. Dándome a entender con esto, que el primer consejo práctico que estoy llamado a tener en cuenta para garantizar la estabilidad de mi familia en medio de una época bastante inestable, en medio de una época donde hay que decir que la institución llamada familia, desafortunadamente por distintas circunstancias, ha sido bastante pisoteada, pero en medio de ese entorno yo garantizo mi estabilidad familiar cuando bebo el agua de mi propia cisterna. ¿Qué representa beber el agua de mi propia cisterna? Representa entender que no necesito de escapes para encontrar la satisfacción y la realización que solo encuentro al interior de mi familia. Muchos, por ejemplo, convierten sus profesiones, sus trabajos, en escapes, en aras de no llegar a casa, en aras de evitar a su familia, seguramente por distintas circunstancias que al interior de su hogar han tenido que vivir. Pero sea algo que yo tengo que procurar y por lo que yo me tengo que consagrar es justamente
en garantizar que en mi propia casa es donde yo pueda encontrar mi felicidad, mi realización. Y si no es así, si por el contrario mi casa es un campo de batalla, pues yo debo ser el primero en convertirme en un promotor de la paz al interior de mi casa. Porque tiene sentido este primer consejo práctico que nos da Salomón: aprender a beber el agua de mi propia cisterna. No necesito ir a buscar otras cisternas, otros espacios, otros escapes para tratar de huir de mi casa. Más bien, por el contrario, es mi deber, es mi responsabilidad el buscar que sea en mi casa donde tanto mi vida como la vida de los demás miembros de esa casa puedan encontrar su realización, puedan encontrar paz. Eso es lo que necesitamos garantizar. Lo fácil es buscar salidas, es procurar escapes, tratando de encontrar en muchas cosas lo que solamente podemos encontrar en casa. Y claro, ustedes podrán pensar, pero ¿cómo hago con aquel miembro de mi familia que es hostil, que es frío, que ni siquiera da un abrazo, que ni siquiera expresa una palabra de cariño, que siempre está con una cara de puño todo el día, y más cuando está estresado por distintas responsabilidades que cumple? Todos hemos tenido ese tipo de miembros en casa, o hemos sido de esos tipos de miembros al interior de una familia. Pero el secreto, la solución no es escapar de ellos. Yo tenía un familiar con esas características, difícil de abrazar, bastante frío en su manera de ser. Y un día justamente tomé la decisión de escucharlo por horas, porque entendí en el fondo que lo que él estaba pidiendo era atención. Entonces lo escuché por horas y me di cuenta que callar con atención es igual a abrazar con amor. Eso entendí después de escucharlo por horas, porque soy el primero que tiene la responsabilidad de promover al interior de mi casa, de puertas para adentro, que sea allí donde haya paz. Pero un objetivo para cada uno de nosotros, en pro de la estabilidad familiar, es no tener que ir a beber agua de otra cisterna ajena, de cisternas extrañas, sino buscar beber de mi propia cisterna, buscar mi felicidad y mi realización al interior de mi propia casa, de mi propia familia. Y en vez a veces de criticar el núcleo familiar que podríamos decir nos tocó, por el contrario, darle gracias a Dios y tratar de todos los días de convertirme en un promotor de paz, no de hostilidad, no de odios, no de amarguras, un promotor de paz al interior de mi familia. Porque es de allí, desde donde Dios quiere generarnos la tranquilidad y la realización que afuera difícilmente podemos encontrar. De manera que este primer consejo práctico que nos da el sabio Salomón es sumamente importante en aras de buscar la estabilidad al interior de la familia. Pero en segundo lugar, vale la pena también revisar allí mismo en Proverbios capítulo 5 lo que me dice el verso 16. Y el verso 16 me dice de la siguiente forma: a manera de pregunta, se derramará tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Y con esta pregunta que en el verso 16 me hace este proverbio, claramente me está dando a entender que si hay algo que yo no puedo permitir al interior de mi casa es que se desperdicie el agua. Desperdiciar el agua representa el desperdiciar lo que en este momento tengo, en otras palabras, el no valorar lo que en este momento tengo. Entonces derramo agua por donde sea, porque seguramente pienso, más agua voy a tener mañana. Mañana también va a salir agua de la llave. Y qué equivocados podemos estar cuando pensamos de esa manera. Porque lo cierto es que yo no me puedo jactar del día de mañana, que esto tendrá un fin. Y no me puedo dar el lujo de desperdiciar el agua que tengo. Entiéndase, el agua de mi pozo, es decir, mi familia. No me puedo dar el lujo de desperdiciar el tiempo que tengo para disfrutarlos, para valorarlos, para saber que están conmigo, para saber que seguramente va a haber un día donde ya no los voy a poder ver a los ojos. Y sí, seguramente es con los que uno más pelea, es seguramente con los que uno más diferencias tiene, hablando de los padres, hablando de los hermanos, hablando también, por supuesto, del cónyuge, incluso de los hijos. Pero finalmente son mi casa, son mi familia. Es aquellos a los que yo estoy llamado a darles lo mejor de mí. Por eso, qué profunda la pregunta que hace Salomón aquí.
¿Se derramará tus fuentes por las calles? O sea, ¿es que acaso hay tanta agua como para botar por las calles? Por supuesto que no. No me puedo dar el lujo de desperdiciar el agua que tengo. Estoy llamado es a valorar, a aprovechar esa agua, el tiempo que Dios me la preste, el tiempo que Dios me la confíe. Recordemos aquella famosa historia que seguramente en algún momento hemos compartido de aquel campesino que estaba cansado de su finca, y como estaba cansado de su finca, entonces la puso en venta, quería irse a vivir, dejar el mundo rural e irse a vivir a lo urbano, y entonces puso en venta su finca, solo que le pidió a un poeta muy talentoso que le hiciera el aviso de venta. Y para sorpresa del campesino, el poeta le hizo un aviso que decía de la siguiente manera, quiero leerlo textualmente: vendo un pedacito del cielo, adornado con bellas flores y verdes árboles, hermosos prados y un cristalino río con el agua más pura que jamás hayan visto. Este letrero fue tan impactante que el poeta se fue y meses más tarde regresó para ver si efectivamente el hombre del campo había vendido su finca, y para sorpresa de él, el hombre del campo todavía estaba ahí. Entonces, pues no aguantó la curiosidad y le preguntó por qué no se fue de la finca si se veía tan decidido a venderla. La respuesta del campesino fue: es que después de leer semejante mensaje que usted puso en el letrero de venta, me di cuenta que estaba desperdiciando algo muy hermoso que tengo, como lo es este lugar. A veces incluso, no sé si se han dado cuenta, pero la gente de afuera lo envidia por la familia que tiene, por las cosas que Dios le ha dado, por los hijos que tiene, por el matrimonio que tiene, por los padres que tienen, porque tal vez hay muchas más personas que no tienen lo que usted sí. Pero a veces estamos tan ocupados en tantas cosas urgentes que desafortunadamente le restamos valor y subestimamos aquellas cosas que tenemos. No desperdicie el agua que en este momento tiene. Y desperdiciar el agua también tiene que ver con darnos el lujo de guardar resentimientos en el corazón, pendientes que trascienden con el paso del tiempo, pendientes que guardamos allí, de amargura, de odio, de resentimiento hacia nuestros seres amados. Algún día soluciono esto, dice uno. O en otras palabras también decimos: es que el tiempo lo cura todo. Yo he aprendido a entender que el tiempo no cura nada. El tiempo seguramente solo silencia los conflictos, pero el conflicto sigue allí. Y frente a cualquier situación fácilmente vuelve y lo detona, porque el tiempo no cura nada. Por eso, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de no desperdiciar el agua de nuestra cisterna? De aprovechar los momentos que tenemos. Si hay que pedir perdón, pues para pedir perdón. Si hay que de una vez por todas erradicar de mi corazón ese encono, es decir, esa llaga que seguramente ya llevo por tanto tiempo allí hacia los míos, pues que sea el momento de hacerlo. Pero yo no puedo desperdiciar el agua de mi pozo. La venganza solo es dulce para el alma enferma. Y ustedes y yo no podemos pensar en venganza en relación a los que amamos, pensar en odios en relación a los que amamos. Por el contrario, hay que aprender a perdonar y amar, porque el tiempo es corto, porque la vida es un ratico, como dice una canción, y no me puedo dar el lujo de desperdiciar el agua de mi cisterna. Por eso, qué edificante este segundo consejo práctico que nos hace Salomón. Además de lo que ya estudiábamos en primer lugar, la importancia de beber el agua de mi propia cisterna, la importancia de igual forma de no desperdiciar el agua de esa cisterna, de no desaprovechar ni un solo instante de aquellos que tengo la oportunidad de tener todavía a mi alrededor. Valórelos, disfrútelos, y si hay pendientes, pues es la hora de solucionarnos. Y de la misma manera, volviendo nuevamente a Proverbios capítulo 5, el tercer consejo práctico que nos da Salomón, nos lo hace en el versículo 17, cuando nos dicen: sea para ti solo, hablando del agua de la cisterna, y no para los extraños contigo. ¿Y sabe qué quiere decir este tercer consejo práctico? La importancia, a la luz de esto que les estoy compartiendo, también de entender que yo no puedo compartir esa agua de mi cisterna con extraños. Hay cosas que solamente le competen a mi núcleo familiar. A veces preferimos comunicarnos más, incluso socializar con personas de afuera,
aquello que está pasando en mi casa. Qué sé yo, amigos, conocidos, vecinos, compañeros de trabajo, personas que nada tienen que ver con mi casa, pero a veces está tan deteriorada la comunicación al interior de mi casa que cometo el gran error, la gran equivocación de hablar con extraños, de compartir con extraños el agua de mi propia cisterna. Y si hay algo que vale la pena entender, es que esta agua es para nosotros no más. Qué importante, por ejemplo, es el mensaje que se le da a un hijo. Cuando el padre, cuando la madre de familia aprenden a enseñarle a sus hijos que hay cosas que solo se tratan en casa, que no se divulgan con los demás, y aquí lo vamos a solucionar porque somos un equipo. Y como equipo sí, tenemos problemas, no somos perfectos, somos diferentes, pero nos complementamos y vamos a salir adelante. Y nos sentamos a resolver justamente lo que haya que resolver. Y velamos porque no se pierda la buena comunicación en casa. Qué importante, a propósito, para la estabilidad familiar es la buena comunicación. Hoy quiero invitarlos a que se suban al tren de la comunicación en la familia. El tren de la comunicación en la familia es como esta imagen que están viendo en este momento. Y esta imagen pues tiene varios vagones. El primero de ellos se llama lo que pasa. El segundo de ellos, lo que siento. Y el tercero se llama lo que pido. Lo que pasa, uno de los vagones de este tren de la comunicación, tiene que ver con, es necesario que yo comunique lo que sucede al interior de mi vida. Es necesario que yo lo exteriorice, que yo lo socialice, no con extraños, sino de la misma forma con aquellos que hacen parte de mi familia. Lo que está pasando conmigo, lo que está pasando en mi propio interior. Pero de la misma forma se hace necesario poder manifestar lo que estoy sintiendo en relación a los míos, en relación a los que me rodean, en relación a aquellas cosas que seguramente no comparto de lo que están haciendo los demás miembros de mi casa. Y de la misma manera, ¿qué pido? Es decir, lo que quiero que cada miembro realice. Y seguramente ahí tendremos que ponernos de acuerdo y tendremos que conciliar. Pero en eso consiste la comunicación, en tratar de acordar ciertas cosas que permitan que la convivencia mejore notablemente. Pero allí es donde vale la pena subirnos al tren de la comunicación. Pero en lo que yo no puedo caer es en compartir el agua de mi pozo, el agua de mi cisterna, con gente de afuera, que ni siquiera conoce el panorama, que ni siquiera convive conmigo, pero que a veces termina siendo aquel que me aconseja y aquel que escucho con atención, para desafortunadamente hacer muchas cosas que pueden terminar pisoteando mi casa, mi familia. El primer lugar donde yo estoy llamado a resolver aquellos temas que se están presentando es allí mismo, al interior de mi hogar, de puertas para adentro. Y claro, obviamente, bajo la consejería, por ejemplo, que me pueda dar un líder espiritual, fundamentado en la Biblia, yo pueda, siguiendo instrucciones, obedeciendo, tomar decisiones sabias para garantizar que las cosas en mi casa mejoren. Pero lo que está mal es yo tratar de hablar con extraños, compartir con extraños el agua, las situaciones que se presentan en casa. Por eso este tercer consejo, de igual forma, es absolutamente necesario e importante para garantizar la estabilidad familiar. ¿Cuánto necesitamos evitar que el agua de nuestro pozo la compartamos con extraños? Así que 3 consejos prácticos nos da Salomón, 3 consejos absolutamente necesarios para garantizar la estabilidad familiar y que no se estropeen los roles al interior de la familia. Somos un equipo, diferente sí, pero complementario. El término hogar me llama la atención que etimológicamente hablando viene de hoguera. De allí proviene ese término, hogar, un término que está íntimamente relacionado a lo que significa la familia. Hogar viene de hoguera. Cada uno tiene una hoguera. Es responsabilidad entonces de cada uno que dicha hoguera, que el fuego de dicha hoguera, en otras palabras, no se apague, no se disipe,
por no vivir de acuerdo, por ejemplo, a estos 3 consejos prácticos que hoy nos regala la Biblia, el manual de la vida. Usted tiene su hogar, usted tiene su hoguera. De nosotros depende que la llama de esa hoguera no se apague. Tal vez porque subestimamos lo que pase allí, o tal vez porque nos acostumbramos a vivir con pendientes por mucho tiempo. Por el contrario, entendemos que el primer lugar donde yo estoy llamado a dar lo mejor de mí, donde yo estoy llamado también a tener estabilidad, es allí, en mi casa, con los míos. Y fruto de ello, entonces, yo garantizo que mi hoguera no se apague, que tu hoguera no se apague, sino que pueda trascender, ¿por qué no?, generación tras generación, dejando un legado, de tal manera que quienes vengan detrás de ti tengan una posta que recibir de ti para engrandecer de aquello que de ti han recibido. ¿Qué les parece entonces? Y pensando en esto, oramos. ¿Y por qué no hacer una oración por los nuestros, por nuestra familia? Cerrando allí nuestros ojos, digámosle a Dios, en primer lugar, gracias. Gracias por la familia que me has dado. Gracias, Señor, porque no te equivocaste con mi familia. Es la cisterna, es el pozo de agua que tú me has entregado, Señor, tal y como lo explica Salomón. Y yo quiero aprender a valorarlo, a disfrutarlo. Yo quiero aprender a experimentar realización fruto de beber de esta agua, del agua de esta cisterna, sin necesidad de buscar afuera lo que estoy llamado a encontrar en mi propio hogar, en mi propio pozo, en mi propia familia. Por eso dale gracias a Dios por los tuyos. Y dile, Señor, yo quiero ser el primero en promover la paz al interior de mi casa. El primero en promover, Señor, la estabilidad entre nosotros. Es cierto, somos tan diferentes unos con otros, pero hoy te doy gracias aún también por esas diferencias que experimento con los míos, porque fruto de ello nos complementamos. Y si logramos ser un gran equipo que le apunta a un fin común, es seguro que llegaremos muy lejos, Señor. Pero hoy nos invitas, oh Dios, a aprender a valorar mi propia cisterna, mi propio pozo. Y es más, si estás allí con los tuyos, ¿por qué no? Abrázalos. Abrázalos, porque no nos podemos dar el lujo de desperdiciar el agua de nuestro propio pozo, de derramarla por las calles, dando por hecho que siempre va a haber agua en ese pozo. Todo es temporal. Y yo no me puedo jactar del día de mañana, como también me lo dice la Biblia. Por eso la importancia de no cansarme, de decirle a los míos que les amo, y dile a Dios, dame la valentía, incluso la fortaleza que a veces me falta, para mirarlos a los ojos, que ellos sepan que para mí son importantes, que los valoro, que para mí son especiales, que son mi gran tesoro, son mi familia. Aquellos con los que seguramente hemos vivido circunstancias positivas y negativas, momentos fáciles, momentos duros, momentos de alegría, pero también momentos de tristeza. Han sido el equipo que en este peregrinar en la tierra tú me has dado, Señor, para llegar lejos. Y yo quiero aprender a valorarlo y aprovecharlo, Señor. Y dile a Dios, guárdame de hablar con extraños, de comunicar con extraños lo que estoy llamado a hablar en casa, con los míos, en aras de solucionar aquellas situaciones que puedan presentarse, Señor. Ayúdanos, Dios, todos los días, o al menos en determinados momentos, a sentarnos, a hablar, a abrir el corazón, que se pueda prestar un ambiente propicio, Señor de los cielos, justamente para limar asperezas, para solucionar diferencias y de esa manera, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Gracias, dile a Dios, porque esta es mi hoguera y yo quiero aprender a cuidar esta hoguera, que la llama de esta hoguera, Señor, que el fuego de esta hoguera no se apague, Señor de los cielos, no se extinga. Por el contrario, Señor, cada vez sea más fuerte, oh Dios, por lo que cada uno de nosotros, como miembros de esta familia, aportamos en ella, Señor. Te damos gracias por este tiempo y gracias por enseñarnos la importancia de la estabilidad familiar. Nos quedamos en tus manos, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias, Andrés, por este tiempo tan especial. Definitivamente somos diferentes, pero todos en sus diferentes características, en sus diferentes roles, nos complementamos para cumplir un fin común. Y hemos llegado a nuestra sección La Cartelera, y hoy Heidi nos quiere mostrar, tenemos esta súper invitada para disfrutar un tiempo en familia. Heidi, ¿de qué se trata? Bienvenida. Buenas noches, familia PEC. Hoy aprendimos que para tener equilibrio integral es necesario el equilibrio familiar y que para ellos nos es necesario tener tiempo de cantidad y calidad. Por eso queremos orientarles a diversas actividades que marcarán en nuestras familias esos momentos con las personas que más amamos. Por ejemplo, ¿qué tal una tarde de fotos con café y o un heladito, donde cada uno de los miembros de su familia puedan escoger su foto favorita y contar la historia que hay por detrás de ella, porque hay historias que deben trascender y en el tiempo? O un domingo de elaboración de una receta tal vez desafiadora o la favorita de la familia, porque la cena especial no es solo para Navidad. Podemos también hacer un picnic con juegos de interacción al aire libre, por ejemplo boomerang, vóley, básquet, entre otros. O una noche de juego de mesa y pizza, o tal vez una pijamada y un cine que nos lleve inclusive a la reflexión. La idea es que todos se programen en sus agendas para cada encuentro. Recordemos, lo que no agendamos y programamos se quedará en simples deseos que nunca se concretarán en sueños. Por último, queremos hacerles un desafío, y es que participen a un concurso que vamos a hacer para escoger la territorial que tenga más participantes que hayan subido su foto a las redes sociales, etiquetando al Mundo PEC donde se evidencie ese momento especial. Anímate y crea ese espacio con los que más amas, y no te olvides de tomarte la foto etiquetando Mundo PEC para que podamos ver tu participación. Feliz noche y nos vemos la próxima semana. Gracias, Heidi, por el aporte que nos dejas de cómo invertir el tiempo en familia. Quiero recordarles que dentro de 8 días empezamos un nuevo ciclo temático titulado Relaciones Interpersonales. Son muy importantes. De hecho, los expertos dicen que todos los seres humanos tenemos 2 tipos de comportamientos. Uno de ellos es el comportamiento tóxico, que puede generar conflicto y que hace que las demás personas se puedan sentir devaluadas, molestas o quizá defraudadas con lo que hacemos. Pero también dicen los expertos que podemos contribuir en nuestras relaciones interpersonales generando empatía, y la empatía pues va a generar un mejor ambiente, un mejor entorno, va a hacer que las personas se sientan valoradas, apreciadas y especiales. Por eso es muy importante que nosotros como profesionales entendamos las relaciones interpersonales. No se puede perder ninguno de los temas que a partir del próximo mes, es decir, nuestra próxima reunión, vamos a comenzar. Relaciones interpersonales. Y quiero recordarles que finalizando esta conexión que tenemos a nivel mundial, en nuestros distritos hay una conexión local. Por eso quiero invitarlo para que se contacte con el líder de su célula y empiece justamente a disfrutar de este tiempo de taller. Un taller que hemos diseñado para continuar con el tema que acabamos de ver con Andrés Sánchez. Quiero entonces con esto darle fin a nuestra reunión, recordarles rápidamente con esta imagen nuestra parrilla de programación de la semana, una parrilla muy variada para todas las personas que se quieran conectar con nuestro canal virtual Soy ICT. Con esto me despido, un saludo para todos, Dios les bendiga.